La noche que María Félix humilló a Ava Gardner en Cannes. El vestido que cambió todo. El flash número 47 fue el que lo capturó todo. 8:42 de la noche, 16 de mayo de 1959. Escaleras del Palacio del Festival de Cannes. Dos mujeres, dos continentes, dos vestidos casi idénticos y una mirada que podría incendiar el Mediterráneo entero. Lo que pasó en los siguientes 11 minutos en esa alfombra roja se convertiría en la leyenda más brutal de la historia del cine internacional. Una humillación tan perfecta, tan calculada, tan devastadora, que Hollywood todavía la cuenta en susurros y nadie, absolutamente nadie, ha podido explicar cómo una mujer mexicana de 45 años, sin decir una sola palabra, destruyó a la actriz más bella de los Estados Unidos frente a 300 fotógrafos y a los ojos del mundo entero. Esta es esa historia, la historia completa, con los detalles que las cámaras no captaron, con las conversaciones que nadie escuchó, con la verdad que ambas mujeres se llevaron a la tumba. Pero que hoy, gracias a testimonios que permanecieron ocultos durante décadas, finalmente puede ser contada. Para entender cómo María Félix destruyó a Ava Gardner sin abrir la boca, hay que retroceder 3 semanas, a principios de mayo de 1959, y cruzar un océano hasta Hollywood. Ava Gardner acababa de terminar el rodaje de On the Beach, la película sobre el fin del mundo dirigida por Stanley Kramer. Tenía 36 años y estaba en la cima absoluta de su belleza. Los estudios la llamaban el animal más bello del mundo, y no era publicidad, era una descripción objetiva que nadie discutía. Cuando Ava entraba a una habitación, los hombres olvidaban cómo respirar y las mujeres olvidaban cómo odiarla, porque su belleza no provocaba envidia, provocaba rendición. Ojos verdes como esmeraldas líquidas, piel de porcelana que parecía iluminarse desde dentro, una boca que había lanzado 1000 fantasías y una forma de caminar que convertía cualquier calle en pasarela. Frank Sinatra se había destruido por ella, había abandonado a su esposa, había suplicado de rodillas, había amenazado con suicidarse, y cuando Ava lo dejó, Sinatra nunca volvió a ser el mismo. Howard Hughes había ofrecido una fortuna entera solo por cenar con ella una noche, y Ava había rechazado la invitación con una risa que Hughes escuchó durante años en sus pesadillas. Mickey Rooney, su primer esposo, la había llamado la única mujer que me hizo creer en Dios, y Ernest Hemingway, el escritor más duro de su generación, se había enamorado de ella con la desesperación de un adolescente. Pero Ava tenía un problema. Un problema que la atormentaba desde hacía años y que ningún elogio, ningún amante, ninguna película podía resolver. Nunca había conquistado Europa. Hollywood la adoraba. Sí. Estados Unidos la veneraba. Por supuesto. Pero Europa, especialmente Francia, la veía como otra americana más. Bonita pero vacía. Talentosa pero predecible. Una estrella de cine más en un cielo lleno de ellas. Los críticos franceses, esos jueces implacables que podían hacer o destruir una carrera con un párrafo, la trataban con educación distante. Reconocían su belleza pero cuestionaban su profundidad. En las revistas parisinas, Ava aparecía en las páginas de sociedad, nunca en las de arte. Y eso, para una mujer que se tomaba en serio como actriz, era un insulto disfrazado de cortesía. En 1959, Ava necesitaba desesperadamente cambiar esa percepción, y el Festival de Cannes era su oportunidad. No cualquier oportunidad, la oportunidad. Cannes era el escaparate del cine europeo, el lugar donde las estrellas de Hollywood venían a demostrar que eran más que rostros bonitos, que tenían sustancia, que merecían el respeto del viejo continente. Si Ava triunfaba en Cannes, si Europa la aceptaba como una de las suyas, su legado estaría completo. Ya no sería solo la chica bonita de Carolina del Norte que había llegado lejos. Sería una estrella universal, reconocida en ambos lados del Atlántico. Su publicista, Morgan Hudgens, un hombre astuto que llevaba 12 años manejando la imagen de Ava, diseñó el plan perfecto. Vamos a presentarte como nunca te han visto, le dijo durante una reunión en la oficina de la MGM en Beverly Hills. No como la chica americana, como una diosa internacional. Ava lo miró con esos ojos verdes que habían derretido a hombres mucho más fuertes que Morgan. ¿Qué tienes en mente? Todo empieza con el vestido, respondió Morgan. Si te ven llegar a Cannes con algo de Hollywood, te tratarán como turista. Necesitamos algo francés,
algo que diga que perteneces ahí. Contrataron al diseñador francés Jacques Fat, uno de los nombres más respetados de la alta costura parisina, para crear un vestido exclusivo. Verde esmeralda, palabra de honor, corte sirena con una cola de 3 metros que se arrastraría por la alfombra roja como una declaración de guerra contra la indiferencia europea. Elegante pero sensual, europeo pero glamoroso, sofisticado pero accesible. El vestido costó $10,000, una fortuna absoluta en 1959, más de lo que la mayoría de los americanos ganaban en un año entero. Pero Morgan insistía en que valía cada centavo, porque ese vestido iba a cambiar todo. Iba a hacer que Europa finalmente viera a Ava Gardner como la estrella que era. O eso pensaban. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal para que sigamos manteniendo viva la memoria de Nuestra Señora María Félix. Haz que la época de oro no se acabe. Quédate con nosotros y sigamos contando estas historias que merecen ser recordadas. Mientras tanto, a 9,000 kilómetros al oeste, en la Ciudad de México, en una casa de la colonia Polanco llena de arte, de recuerdos y de una vida vivida en sus propios términos, María Félix estaba sentada en su sala leyendo La invitación de Cannes por 10ª vez. Tenía 45 años. Se había retirado del cine hacía 2 años, pero seguía siendo la doña, la mujer más bella de México, la mujer más temida de Latinoamérica, la única actriz latina que había rechazado a Hollywood y había ganado. Porque María no había rechazado Hollywood por incapacidad, sino por orgullo. Cuando los estudios americanos le ofrecieron contratos millonarios con la condición de que cambiara su nombre, suavizara su acento y aceptara papeles de latina sumisa, María los miró con esos ojos que habían destruido matrimonios, carreras y egos, y dijo una frase que se volvió leyenda. Yo no cambio mi nombre por nadie. Si quieren a María Félix, tómenla como es. Si no, que se busquen otra. Hollywood se buscó otras. María construyó un imperio sin ellos. Y ahora, en mayo de 1959, Cannes la quería. No por caridad, no por cuota latina, la quería porque el festival estaba tratando de expandirse más allá de Europa y Estados Unidos. Quería glamour latino, quería diversidad, quería a la mujer que había dicho no al sistema más poderoso del entretenimiento mundial y había sobrevivido para contarlo. María no necesitaba Cannes. Cannes la necesitaba a ella, y esa diferencia lo cambiaba todo. Su asistente Lupita, la mujer que llevaba 15 años a su lado, que conocía cada humor, cada capricho, cada genialidad de María, entró a la sala con un sobre. Señora, llegó esto de París. Era grande, pesado, elegante. María lo abrió con la calma de quien sabe que el mundo puede esperar. Adentro, bocetos de vestidos de Christian Dior. 5 diseños, todos espectaculares, todos únicos, todos creados específicamente para ella. No eran bocetos genéricos enviados a cualquier cliente rica. Eran diseños que solo María Félix podía usar, creados pensando en su cuerpo, su actitud, su presencia. La casa Dior la conocía bien. María era clienta desde hacía una década, había cenado con Christian Dior mismo antes de su muerte en 1957, y el nuevo director artístico, Yves Saint Laurent, la admiraba con la intensidad de un joven que reconoce la grandeza cuando la ve. María estudió los bocetos uno por uno, lentamente, como quien evalúa armas antes de una batalla. Se detuvo en el tercero. Verde esmeralda, palabra de honor. Corte sirena con una cola de 3 metros. María lo miró durante un largo momento. Luego levantó la vista hacia Lupita con una expresión que su asistente conocía demasiado bien. Esa expresión que significaba que María había visto algo, que su mente estaba calculando, que un plan estaba formándose detrás de esos ojos oscuros. Dijo María señalando el boceto. Pero quiero cambios. Llamó directamente a la casa Dior en París. Habló con el director de diseño. Su voz era tranquila, precisa, la voz de una mujer que sabe exactamente lo que quiere y no acepta menos. El verde necesita ser más profundo, casi negro bajo ciertas luces. Cuando me mueva, quiero que el color cambie, que parezca vivo. Y la cola, quiero que sea de 4 metros, no de 3. Y quiero esmeraldas reales incrustadas en el corpiño. No imitaciones, no cristales, esmeraldas reales. El diseñador tragó saliva al otro lado de la línea. Señora Félix, eso va a costar una fortuna.
Las esmeraldas solas. No me importa el costo, lo interrumpió María. ¿Lo pueden hacer o no? Lo podemos hacer. Bien. Lo necesito en 2 semanas. 2 semanas es muy poco tiempo para. En 2 semanas, repitió María, y colgó. Se sirvió un coñac, caminó hacia la ventana, miró hacia las montañas que rodeaban la Ciudad de México. La luz del atardecer pintaba todo de dorado. María bebió lentamente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había visto los bocetos de Jack Fat para Ava Gardner. Un contacto en París, una persona de confianza que trabajaba en el mundo de la alta costura. Se los había enviado semanas atrás con una nota breve que decía simplemente pensé que le interesaría ver esto. María los había estudiado con la atención de un general estudiando los planes del enemigo. Los vestidos eran similares. Demasiado similares. El mismo color, el mismo corte, la misma intención. Y María había decidido que si iban a usar el mismo concepto, ella se aseguraría de usarlo mejor. No diferente, mejor. Porque María entendía algo que la mayoría de la gente no entiende. En una comparación directa, la victoria no va para quien es diferente, sino para quien es superior. Si llegaba con un vestido completamente distinto, sería solo otra estrella en otra alfombra roja. Pero si llegaba con un vestido similar y claramente superior, crearía una comparación inevitable, y en esa comparación ella había garantizado desde el primer boceto que saldría ganando. Lupita la observaba desde la puerta. Conocía esa mirada. La había visto antes de cada batalla, antes de cada confrontación, antes de cada momento en que María decidía que alguien iba a aprender una lección que no había pedido. Señora, dijo Lupita con cautela, ¿puedo preguntar algo? María no se giró. Pregunta. ¿Por qué le importa lo que use esa actriz americana? María bebió el último trago de coñac. No me importa lo que use. Me importa lo que piensen de mí cuando me vean al lado de ella. Hay una diferencia. No entiendo. María finalmente se giró. Sus ojos brillaban con esa mezcla de inteligencia y ferocidad que la hacía tan fascinante y tan peligrosa. Lupita, cuando 2 reinas están en la misma sala, la gente solo recuerda a una. Yo me voy a asegurar de que me recuerden a mí. No porque necesite que me recuerden, sino porque si voy a ir a Cannes, voy a ir como lo que soy. No como la invitada latina. No como la curiosidad exótica. Como la reina. Lupita Asensio. Había aprendido hace años que cuando María tomaba una decisión, el universo tenía 2 opciones: acomodarse o ser arrollado. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de preparación. En París, el taller de Dior trabajaba día y noche en el vestido de María. El verde esmeralda que habían logrado era extraordinario, un tono tan profundo, tan rico, que bajo la luz directa brillaba como una joya líquida y bajo la sombra se oscurecía hasta parecer negro. Las 47 esmeraldas reales fueron engarzadas una por una en el corpiño, cada una seleccionada personalmente por el joyero de la casa. La cola de 4 metros fue confeccionada en seda doble capa, lo suficientemente pesada para caer con gravedad y elegancia, lo suficientemente ligera para flotar cuando María girara. El vestido final era una obra maestra. No era ropa, era armadura. Era una declaración de guerra envuelta en seda y piedras preciosas. En Hollywood, Ava se preparaba con la misma intensidad pero con un enfoque completamente diferente. Mientras María planeaba una batalla, Ava preparaba una coronación. Había contratado al mejor maquillista de la MGM, a un peluquero que había trabajado con Grace Kelly, y había ensayado su llegada a la alfombra roja con la precisión de una coreografía de Broadway. Cada paso medido, cada sonrisa calibrada, cada giro ensayado frente a espejos de cuerpo completo. Morgan supervisaba todo con la obsesión de un director de cine. El objetivo era claro: Ava Gardner tenía que ser la imagen de la noche. La foto que todos los periódicos publicaran al día siguiente tenía que ser de ella. No de Sophia Loren, no de Brigitte Bardot, no de ninguna estrella europea. De ella. Pero Morgan tenía una preocupación que no había compartido con Ava. Había escuchado rumores. Rumores que llegaban desde París, desde los círculos de la alta costura, rumores sobre otra invitada al festival, una actriz mexicana que estaba preparando algo. Algo como que, había preguntado Morgan a su contacto en París. No sé exactamente, había respondido el contacto.
Solo sé que Dior está trabajando día y noche en algo para María Félix, y que están usando esmeraldas reales. Morgan había sentido un escalofrío. Conocía la reputación de María Félix. Todo el mundo en la industria del cine la conocía. No personalmente, pocos americanos la conocían personalmente, pero su leyenda cruzaba fronteras. La mujer que había rechazado Hollywood. La mujer que había destruido egos con una frase. La mujer que hacía que los hombres más poderosos del mundo se sintieran pequeños con solo mirarlos. Morgan había considerado advertir a Ava, pero decidió no hacerlo. No quería ponerla nerviosa. Además, ¿qué podía hacer una actriz mexicana retirada contra la estrella más grande de Hollywood? Esa fue la primera subestimación. No sería la última. 15 de mayo de 1959. Ambas mujeres llegaron a Cannes con 12 horas de diferencia. Ava aterrizó primero, a las 10 de la mañana, con todo el aparato de Hollywood desplegado a su alrededor. 3 limusinas negras, un equipo de 12 personas entre asistentes, maquillistas, peluqueros, estilistas y guardaespaldas. 30 maletas cargadas con vestidos para cada noche del festival, joyas prestadas por Tiffany's, zapatos hechos a medida en Italia. El desembarco en el aeropuerto de Nice fue un espectáculo en sí mismo. Los fotógrafos que esperaban en la pista capturaron cada momento. Ava bajando las escalerillas del avión con lentes oscuros y un traje Chanel, sonriendo a las cámaras con esa sonrisa que había vendido millones de entradas de cine. La caravana se dirigió al Carlton, el hotel más prestigioso de la Croisette, donde Ava tenía reservada la suite real. Cuando entró al lobby, los huéspedes se detuvieron a mirar. Era como ver una película en vivo. María llegó a las 10 de la noche, sin fanfarria, sin caravana, sin espectáculo. Un Mercedes negro la recogió en el aeropuerto. La acompañaban solo Lupita y 4 maletas. Se alojó en el Majestic, un hotel más pequeño que el Carlton pero más elegante, con esa clase de sofisticación discreta que María apreciaba. No era ostentación, era gusto. No era ruido, era presencia. La diferencia entre ambas llegadas decía todo lo que había que saber sobre la diferencia entre ambas mujeres. Ava necesitaba un ejército para sentirse segura. María solo se necesitaba a sí misma. Durante todo el día 16, los periodistas corrían entre ambos hoteles tratando de conseguir entrevistas, fotos, cualquier cosa. Porque todos sabían que algo iba a pasar. En festivales de cine, cuando dos reinas coinciden, siempre pasa algo. Era una ley no escrita del espectáculo, y esa ley se cumplía con la precisión de la gravedad. Un periodista del Paris Match logró hablar brevemente con Ava en el lobby del Carlton. Señorita Gardner, ¿sabe que María Félix también está en Cannes? Ava mantuvo su sonrisa. Por supuesto. María es una gran actriz. Espero saludarla. ¿Le preocupa compartir la alfombra roja con ella? ¿Por qué habría de preocuparme? Hay espacio para todas. Pero la sonrisa de Ava se tensó 1 milímetro. Solo 1 milímetro, pero el periodista lo notó. El mismo periodista fue al Majestic a buscar a María. No la encontró en el lobby, pero Lupita le transmitió un mensaje. La señora Félix dice que está encantada de estar en Cannes y que espera disfrutar del festival. Nada más. Nada sobre Ava. Nada sobre vestidos. Nada sobre rivalidades. El silencio de María era más elocuente que cualquier declaración. La noche del 16 de mayo era la premiere de Los 400 golpes, la película de François Truffaut que cambiaría el cine francés para siempre. Pero nadie estaba hablando de la película. Todo el mundo hablaba de quién llegaría primero a la alfombra roja, María o Ava. Las apuestas corrían en los bares de la Croisette. Los fotógrafos se habían posicionado desde las 6 de la tarde, 3 horas antes del evento, para asegurarse de tener el mejor ángulo. Sabían que esa noche iba a pasar algo memorable. Lo sentían como los pescadores sienten la tormenta antes de que llegue. En la suite real del Carlton, Ava Gardner comenzó a prepararse a las 4 de la tarde. 4 horas antes del evento. El proceso era largo, meticuloso, casi ritual. Primero el baño, con sales importadas de Japón. Luego el cuidado de la piel, cremas francesas aplicadas con la precisión de un cirujano. Después el maquillaje, capa por capa, sombra por sombra, hasta que su rostro parecía esculpido en mármol vivo. El cabello,
peinado en ondas suaves que caían sobre un hombro, tomó una hora entera. Y finalmente, el vestido. El vestido verde esmeralda de Jack Fat colgaba en un maniquí como una obra de arte en una galería. Ava lo miró durante un largo momento antes de ponérselo. «Es perfecto», dijo Morgan, que había estado supervisando cada detalle desde una esquina de la suite. «Cuando te vean en esto, Europa caerá a tus pies». Ava sonrió, pero era una sonrisa nerviosa, porque había escuchado los rumores. Los rumores sobre María Félix y un vestido verde. Los rumores sobre Dior y esmeraldas reales. Los rumores que Morgan había tratado de mantener lejos de ella, pero que se habían filtrado como el agua a través de las grietas. «Morgan», preguntó Ava mientras la maquillista retocaba sus cejas. «¿Es cierto lo del vestido de María Félix? ¿Que has oído? Que es verde. Que es de Dior. Que es similar al mío». Morgan suspiró. Había esperado que esta conversación no llegara. «Son solo rumores, Ava. Y aunque fueran ciertos, ¿qué importa? Tú eres Ava Gardner. Nadie puede eclipsarte». Ava lo miró por el espejo. Conocía a Morgan desde hacía 12 años. Sabía cuando le decía la verdad y cuando le decía lo que quería escuchar. En ese momento le estaba diciendo lo que quería escuchar. Eso la puso más nerviosa. En el Majestic, María se vestía en silencio. No había ejército de estilistas, no había ritual de 4 horas. Solo ella, Lupita y el espejo. Lupita le abrochaba los botones invisibles del vestido Dior mientras María se miraba con la calma de quien sabe exactamente lo que va a pasar. El vestido era extraordinario. El verde esmeralda era tan profundo que parecía tener vida propia, cambiando de tono con cada movimiento, brillando como fuego líquido bajo la luz directa, oscureciéndose como terciopelo nocturno bajo la sombra. Las 47 esmeraldas reales en el corpiño captaban cada rayo de luz y lo devolvían multiplicado, como pequeñas estrellas verdes incrustadas en un cielo de seda. La cola de 4 metros se extendía por el suelo de mármol de la habitación como un río de elegancia pura, como una declaración que no necesitaba palabras. María se miró en el espejo de cuerpo completo. No sonrió. No necesitaba sonreír. Lo que veía en el espejo era poder puro, absoluto, indiscutible. No la belleza superficial que Hollywood vendía en pósters y revistas. Poder real. El tipo de poder que no se compra, que no se hereda, que no se fabrica con maquillaje y buena iluminación. El tipo de poder que viene de adentro, de saber quién eres sin que nadie te lo confirme, de no necesitar la aprobación de nadie para sentirte completa. «Señora, ¿está lista?», preguntó Lupita. María ajustó una esmeralda de su collar, un collar que había pertenecido a una emperatriz austrohúngara y que María había comprado en una subasta en Ginebra por una cantidad que habría alimentado a un pueblo durante un año. «Nací lista», dijo, y lo decía en serio. Si estas historias de nuestra querida María Félix te están haciendo sentir algo, si te están transportando a esa época dorada que nunca debió terminar, dale like a este video y suscríbete. Ayúdanos a que estas historias sigan vivas, a que la época de oro del cine mexicano no se apague nunca. Sigamos juntos recordando a nuestra doña. El protocolo de Cannes era estricto y claro como un reloj suizo. Las estrellas invitadas llegaban a la alfombra roja escalonadas cada 15 minutos, para dar tiempo suficiente a los fotógrafos de capturar a cada una en su momento de gloria. Ava Gardner estaba programada para las 8:30 de la noche. María Félix para las 8:45. 15 minutos de diferencia. En teoría, tiempo suficiente para que cada una tuviera su momento independiente. En la práctica, 15 minutos no eran nada. A las 8:29, la limusina negra de Ava se detuvo frente al Palacio del Festival. Las puertas se abrieron. Un asistente extendió la mano. Ava la tomó y salió del vehículo como si emergiera de un sueño, cada movimiento calculado, cada ángulo ensayado. El rugido de los fotógrafos fue ensordecedor. Cientos de flashes, gritos en francés, inglés, italiano, alemán. Ava, ici, regarde ici. Miss Gardner, look here. El vestido verde esmeralda de Jack Fat brillaba bajo las luces de la alfombra roja como si estuviera hecho de luz misma. Ava caminaba lentamente, cada paso medido con la precisión de una bailarina, perfectamente ensayado durante horas frente al espejo del Carlton.
Sonreía a las cámaras con esa sonrisa que había vendido 50 millones de entradas de cine. Posaba con la naturalidad de quien lleva décadas frente a los lentes, giraba sutilmente para mostrar la cola del vestido que se arrastraba detrás de ella como una promesa de elegancia. Era espectacular. Era exactamente lo que esperabas de la estrella más grande de Hollywood. Era perfecto. Morgan la observaba desde el costado de la alfombra roja, parcialmente oculto detrás de una barrera de seguridad. Sonría satisfecho. Lo habían logrado. Los fotógrafos estaban enloquecidos. Los periodistas garabateaban furiosamente en sus libretas. Europa finalmente vería a Ava Gardner como la diosa que era, no como otra americana más, sino como una estrella universal, una fuerza de la naturaleza, una leyenda viviente. Morgan se permitió un momento de triunfo. 12 años manejando la carrera de Ava, 12 años de batallas con estudios, con prensa, con amantes celosos y directores difíciles, y todo había valido la pena para este momento. Ava en la escalera de Cannes, deslumbrante, conquistando Europa. Entonces Morgan vio algo que le heló la sangre. A 200 metros, bajando de un Mercedes negro sin chofer, sin séquito, sin fanfarria, María Félix. Morgan entrecerró los ojos. El corazón se le detuvo por un segundo. Vio el verde, vio el corte, vio la similitud. Y vio algo más, algo que su ojo entrenado captó en una fracción de segundo. El vestido de María era mejor. No diferente, mejor. Más oscuro, más rico, más dramático. ¿Y esas piedras en el corpiño, eran reales? Dios mío, eran reales. Oh no, susurró Morgan. Nadie lo escuchó. Nadie necesitaba escucharlo. Lo que estaba a punto de pasar hablaría por sí solo. Ava estaba a mitad de la escalera, exactamente en el punto medio entre la alfombra roja y la entrada del palacio, cuando escuchó el cambio. El rugido de los fotógrafos se transformó. No se detuvo, pero se redujo, como si alguien hubiera bajado el volumen de una radio. Las voces que gritaban su nombre se mezclaron con otro nombre, un nombre que llegaba desde abajo, desde el pie de las escaleras. María. María Félix. Ava miró hacia atrás. Lo que vio la golpeó como una bofetada de seda y diamantes. María Félix estaba al pie de las escaleras. El vestido verde esmeralda de Dior era una visión que desafiaba la descripción. Más oscuro que el de Ava, más profundo, cambiante bajo las luces como si tuviera vida propia. Las esmeraldas reales en el corpiño explotaban con cada flash como pequeñas supernovas verdes. Y la cola, Dios, la cola. 4 metros de seda que se extendían detrás de María como la estela de un cometa, 1 metro más larga que la de Ava, 1 metro que marcaba toda la diferencia del mundo. Pero no era el vestido lo que paralizó a Ava. No eran las esmeraldas, ni la cola, ni el corte, ni el color. Era la cara de María. Esa mirada. Esos ojos oscuros que no miraban a las cámaras, que no buscaban aprobación, que no sonreían para nadie. Esos ojos miraban directamente a Ava. Directamente, sin disculpa, sin timidez, sin juego. Con una expresión que decía más que cualquier palabra, una expresión que comunicaba en el lenguaje universal de las mujeres poderosas un mensaje claro, inequívoco, devastador. Pensaste que eras la única. Los fotógrafos se enloquecieron. Maria, Maria Félix, ici, ici. Los flashes se multiplicaron. No 47, cientos, miles. La luz era tan intensa que por un momento el cielo nocturno sobre Cannes se volvió día. Los periodistas empujaban las barreras tratando de acercarse. Los organizadores del festival se miraban nerviosos. Esto no estaba en el protocolo. María no debía llegar hasta las 8:45 y eran las 8:37. 8 minutos antes de su hora programada. Alguien la había dejado llegar antes, o alguien no había podido detenerla, o María simplemente había decidido que el protocolo no aplicaba para ella, que los relojes se ajustaban a su ritmo y no al revés. Ava estaba atrapada a mitad de la escalera. No podía subir rápidamente, eso sería huir, y Ava Gardner no huía de nadie. No podía bajar, eso sería rendirse, y rendirse no estaba en su vocabulario. Así que se quedó parada donde estaba, sonriendo, fingiendo que todo estaba perfectamente bien,
fingiendo que la llegada de María no la afectaba, fingiendo que no sentía como cada cámara en la Riviera Francesa giraba lentamente, inevitablemente, hacia la mujer al pie de las escaleras. María comenzó a subir. No rápido, no lento. Con la velocidad exacta de alguien que sabe que todos la están mirando y no tiene ninguna prisa porque el tiempo le pertenece. Cada paso era un acto de posesión, como si al pisar cada escalón lo reclamara como suyo. La cola de 4 metros flotaba detrás de ella con cada movimiento, un río de seda verde que parecía tener voluntad propia. No miraba a las cámaras. No sonreía. No posaba. Simplemente caminaba, y eso era suficiente para que 300 fotógrafos perdieran la cabeza. Cuando llegó al escalón donde estaba Ava, se detuvo. Se pararon lado a lado. 2 mujeres en verde esmeralda. 2 continentes. 2 formas de entender la belleza, el poder, la feminidad. Los fotógrafos gritaban enloquecidos. Juntes, juntes, miren juntes. Las 2 mujeres se giraron hacia las cámaras. Ava sonrió su sonrisa de Hollywood, la sonrisa que había practicado miles de veces, la sonrisa perfecta. María no sonrió. Levantó ligeramente la comisura de los labios, apenas un gesto, como si sonreír completamente fuera un lujo que no necesitaba darse. Y entonces, en una fracción de segundo, tan rápida que si parpadeabas te la perdías, María hizo 3 cosas que cambiarían la narrativa de esa noche, de ese festival, de la relación entre Hollywood y el cine latino para siempre. Primero, dio un paso hacia adelante. Solo uno. Un paso pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para quedar ligeramente delante de Ava en el encuadre de cada fotografía. No al lado, delante. Una diferencia de centímetros que en una fotografía se convierte en una diferencia de kilómetros. Segundo, movió su cola. Ese movimiento que las reinas hacen, ese giro sutil de cadera que hace que metros de tela floten como si pesaran menos que el aire. La cola de 4 metros se extendió hacia la derecha, cubriendo parcialmente la cola de Ava, superponiéndose, reclamando espacio, diciendo en el lenguaje silencioso de la seda que este terreno ya tenía dueña. Tercero, levantó la barbilla. Solo un grado que nadie mediría con instrumentos pero que todos sentirían en las fotos. Un grado que cambiaba la geometría de su rostro, que la hacía parecer más alta, más imponente, más regia. Un grado que decía yo estoy arriba y tú estás abajo, no por altura, sino por naturaleza. El flash número 47 capturó todo. Esa fotografía se volvería icónica. Se publicaría en 340 periódicos alrededor del mundo. Se analizaría en escuelas de fotografía. Se citaría en libros sobre historia del cine. Se convertiría en la imagen definitiva de lo que sucede cuando 2 estrellas colisionan y solo una tiene la gravedad suficiente para mantener su órbita. En esa foto, la composición era brutal en su claridad. María dominaba el encuadre. Su vestido más oscuro absorbía la luz de forma diferente, creando profundidad y misterio. Las esmeraldas reales brillaban como constelaciones. Su postura, un paso adelante, barbilla arriba, proyectaba poder absoluto. Ava estaba ahí. Sí. Presente. Sí. Bella, por supuesto. Pero secundaria. La estrella, pero no el sol. La luna brillante en el cielo, pero eclipsada por algo más grande, más antiguo, más fundamental. Ava lo sintió como un golpe físico. No en la cara, en el estómago, en ese lugar donde viven las verdades que no quieres aceptar. Entendió en ese instante exacto, con la claridad terrible de quien ve un accidente en cámara lenta, que había perdido. No la noche, no el festival. Algo más fundamental, más irreparable. Había perdido la narrativa. Porque la historia que los periodistas escribirían no sería Ava Gardner deslumbra en Cannes. No sería la estrella americana conquista Europa. La historia sería 2 estrellas, vestidos similares, ¿quién lo usó mejor? Y en cualquier comparación directa entre Ava Gardner y María Félix, en 1959, en Europa, en una alfombra roja donde lo que importa no es la belleza sino la presencia, no es el vestido sino quien lo usa, no es la sonrisa sino lo que hay detrás de ella, María ganaría. No porque fuera más bella,
Ese debate era subjetivo y probablemente irresolvible. Sino porque María tenía algo que Ava nunca tendría. Algo que no se compra en Hollywood, ni se fabrica en un estudio, ni se practica frente a un espejo. Mysterio. Europa conocía todo sobre Ava. Sus matrimonios con Mickey Rooney, con Artie Shaw, con Frank Sinatra. Sus romances con Howard Hughes, con Luis Miguel Dominguín, con medio Hollywood. Sus películas, sus escándalos, sus borracheras, sus peleas. Ava era un libro abierto, una vida expuesta bajo los reflectores sin un solo rincón oscuro. María era un enigma. Una mujer que había rechazado Hollywood, que había construido un imperio en un país que el mundo apenas conocía, que hablaba 4 idiomas con fluidez, que coleccionaba arte con el ojo de una experta, que había cenado con presidentes y rechazado a reyes, que había dicho no a los hombres más poderosos del planeta con la misma facilidad con la que decía no a un segundo postre. María era fascinante precisamente porque era inaccesible. Y en ese momento, en esas escaleras, bajo esos flashes, con esos vestidos casi idénticos, la diferencia entre lo accesible y lo inalcanzable era tan obvia como la diferencia entre la luna y el sol. María sostuvo la pose durante 10 segundos más. 10 segundos que parecieron una hora. 10 segundos en los que cada fotógrafo en la Riviera Francesa disparó hasta agotar sus rollos. Luego, sin mirar a Ava, sin decir una palabra, sin siquiera girar la cabeza hacia ella, continuó subiendo las escaleras. Cada paso perfecto, cada movimiento estudiado, la cola de 4 metros flotando detrás de ella como la estela de un barco que ya dejó el puerto. Cuando llegó a la entrada del palacio, se giró una última vez hacia las cámaras. Esta vez sí sonrió. Una sonrisa completa, generosa, magnánima. La sonrisa de quien ha ganado y puede permitirse ser amable. Luego desapareció adentro, tragada por la oscuridad del vestíbulo, dejando detrás de ella un ejército de fotógrafos satisfechos y una rival destrozada en las escaleras. Ava se quedó ahí otros 20 segundos, posando, sonriendo, haciendo su trabajo. Pero los fotógrafos ya habían bajado sus cámaras. Ya tenían su foto. La foto del festival. La foto del año. La fiesta después de la premiere fue un ejercicio de diplomacia y dolor contenido. El salón del palacio del festival estaba decorado con flores blancas y velas que proyectaban sombras doradas sobre las paredes de mármol. Champán francés circulaba en bandejas de plata llevadas por camareros que se movían como fantasmas elegantes entre los invitados. La élite del cine mundial conversaba en pequeños grupos, directores con productores, actrices con críticos, periodistas con cualquiera que les diera una cita publicable. El aire olía a perfume caro, a tabaco francés, a ambición y a champán derramado. Ava entró con su equipo a las 10 de la noche. Sonrisa perfecta, postura impecable, el vestido verde esmeralda que 3 horas antes había sido su orgullo y que ahora sentía como un disfraz que la delataba. Cada vez que alguien miraba su vestido, Ava sentía que no lo estaban admirando, sino comparando. Comparándolo con el otro verde, el verde más oscuro, el verde con esmeraldas reales, el verde que había ganado. María ya estaba ahí. Había llegado 40 minutos antes, como si el tiempo que dedicaba a estar en un lugar fuera inversamente proporcional a la importancia que le daba a llegar. Estaba rodeada de directores europeos, productores franceses, la aristocracia intelectual del cine mundial. Hablaba en francés fluido con Truffaut sobre su película, sobre cómo los 400 golpes había capturado la soledad de la infancia con una honestidad que el cine comercial no se atrevía a tocar. Discutía en italiano con un productor romano sobre el futuro del neorrealismo, sobre si Fellini estaba llevando el movimiento hacia algo nuevo o destruyéndolo con su exceso visual. Reía con una elegancia que no era actuada porque María no actuaba en la vida real, simplemente era. No interpretaba a una mujer culta, sofisticada, magnética. Era una mujer culta, sofisticada, magnética, y la diferencia entre interpretar y ser es la diferencia entre una actriz y una leyenda. Cuando Ava pasó cerca de ella, María levantó su copa de champán en saludo. Un gesto cortés, perfectamente educado, imposible de criticar. No había malicia en el gesto, no había burla, no había provocación.
Era simplemente el saludo de una mujer segura de sí misma hacia otra mujer que respetaba lo suficiente como para reconocer su presencia. Ava asintió de vuelta con la misma cortesía. También educada, también formal. Sus ojos se encontraron durante un segundo, tal vez dos, y en ese segundo ambas dijeron todo lo que necesitaban decir sin abrir la boca. María dijo lo que pasó. Pasó. No tengo nada personal contra ti. Ava dijo lo sé. Y eso lo hace peor. Era un saludo entre reinas, una reconociendo a la otra, pero también estableciendo jerarquía con la sutileza de un bisturí. María había saludado primero porque podía permitirse ser generosa. Cuando ganas, puedes permitirte cualquier cosa, incluso la amabilidad. Ava se quedó en la fiesta 45 minutos. Sonrió para fotos con directores europeos que la trataban con respeto genuino porque, a pesar de todo, Ava Gardner seguía siendo Ava Gardner. Habló con productores sobre posibles proyectos en Europa, plantó semillas de futuras colaboraciones, hizo su trabajo con la profesionalidad que 20 años en Hollywood le habían enseñado. Pero a las 11:30 se disculpó. Dijo que estaba cansada del viaje, que el cambio de horario la había afectado, que mañana tenía compromisos temprano. Excusas que todos aceptaron con la cortesía de quienes saben que son excusas pero son demasiado educados para decirlo. María se quedó hasta las 3 de la mañana. Bebiendo champán sin que le afectara, riendo con Truffaut que la miraba con la fascinación de un joven ante un fenómeno de la naturaleza. Discutiendo cine con Fellini que le decía que la quería para una película y que María rechazaba con una sonrisa que decía convénceme. Contando anécdotas sobre la época de oro del cine mexicano que dejaban a los europeos con la boca abierta. Contó cómo había rechazado a un director que le pidió llorar en una escena diciéndole María Félix no llora en las películas porque María Félix no llora en la vida. Contó cómo había mandado devolver un guión a Hollywood con una nota que decía solo le falta talento. Contó cómo una vez un millonario le ofreció un collar de diamantes y ella le respondió que ya tenía mejores. Cada anécdota era una performance, cada risa era una declaración, cada momento era María siendo exactamente lo que Europa quería que fuera. Sofisticada, inteligente, magnética, impredecible, libre. Todo lo que Hollywood prometía y raramente entregaba. A la mañana siguiente, las fotos estaban en todos los periódicos del mundo. Había fotos de Ava, por supuesto. Ava sonriendo, Ava posando, Ava deslumbrante en su vestido verde de Jack Fat. Pero la foto que todos publicaron en portada, la foto que se imprimió en millones de copias, la foto que se convirtió en icónica antes de que el café del desayuno se enfriara, era esa. Flash número 47. María Félix un paso adelante. Ava Gardner ligeramente detrás. Dos reinas, un momento, una clara ganadora. Paris Match tituló su portada Le duel des déesses. Félix éclipse Gardner à Cannes. El duelo de las diosas. Félix éclipsa à Gardner en Cannes. Le Figaro fue más elegante pero igual de contundente. Maria Félix rappelle à l'Europe qu'elle est la donna. María Félix le recuerda a Europa que ella es la doña. Corriere della Sera, el periódico italiano, escribió un artículo que se volvería legendario comparando a las dos mujeres como dos filosofías del cine, dos formas de entender la feminidad, dos universos que habían chocado en una escalera y solo uno había sobrevivido intacto. La belleza americana, escribió el crítico, es como una pintura perfecta en un museo bien iluminado. La admiras, la aplaudes, la olvidas cuando sales. La belleza mexicana es como un incendio. No puedes admirarla a distancia. Te consume o te salvas. Variety, el periódico de Hollywood, fue más diplomático pero igual de claro en su veredicto. Gardner and Felix in similar gowns. The veteran Mexican steals the show. Gardner y Félix en vestidos similares. La veterana mexicana roba el show. La palabra veterana dolió. A Ava y a Morgan. Porque implicaba que María, a pesar de ser mayor, a pesar de estar retirada, a pesar de venir de un país que Hollywood trataba como provincia, había ganado. No con trucos de publicista, no con un ejército de asistentes, no con el respaldo de un estudio multimillonario. Con presencia pura. Con el peso específico de ser quien era sin necesitar que nadie se lo confirmara. En su suite del Carlton,
Ava leyó los periódicos en silencio. Morgan estaba sentado frente a ella, pálido, la corbata floja, ojeras de una noche sin dormir intentando controlar daños que no podían controlarse. El cenicero estaba lleno de colillas. Había llamado a editores en Nueva York, a contactos en Londres, a publicistas amigos en París. Había pedido favores, había suplicado matices, había rogado por titulares más amables. Nada había funcionado. La foto era demasiado poderosa. La historia era demasiado buena. Dos diosas, un vestido, una humillación silenciosa. Era el tipo de historia que los periodistas sueñan con contar y que ningún publicista puede contener. Eva terminó de leer la última reseña, una columna del Sunday Times de Londres que describía la noche como el momento en que Hollywood descubrió que no era el centro del universo cinematográfico. La dejó sobre la mesa con cuidado, como si fuera cristal que podía romperse. Levantó la vista hacia Morgan. No estaba llorando. Ava Gardner no lloraba por cosas así. Había llorado por Sinatra cuando la dejó, había llorado por su infancia miserable en Grafton, Carolina del Norte, donde creció descalza entre campos de tabaco, había llorado en noches de soledad que nadie conocía. Pero no lloraba por una alfombra roja. Lo que sentía era algo diferente, algo más frío que las lágrimas, algo más permanente. Sentía furia, sí, pero más que furia sentía algo que se parecía peligrosamente al respeto. Porque entendía exactamente lo que María había hecho, con qué precisión lo había ejecutado, con qué elegancia lo había logrado, y tenía que admitir, aunque le doliera como un hueso roto, que había sido brillante. No es tan malo, Ava, dijo Morgan desde su silla, con la voz de un hombre que sabe que lo que dice es mentira pero no tiene nada mejor que ofrecer. Sigues viéndote hermosa en las fotos. Es solo que me eclipsó, terminó Ava. ¿Puedes decirlo, Morgan? Di la palabra. Deja de protegerme y di lo que los dos sabemos. No diría eclipsó. Más bien, Morgan, vi las fotos. Sé leer titulares. Sé leer francés. Sé leer italiano. Y sé leer la verdad aunque esté escrita en el idioma que más duele. María Félix me humilló anoche. Me humilló sin decir una sola palabra. Sin levantar la voz, sin insultarme, sin siquiera mirarme directamente excepto ese segundo en las escaleras. Y lo peor de todo, Morgan, lo peor de todo es que casi tengo que respetarla por ello. Morgan se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres hacer? ¿Hacemos un comunicado? Decimos que fue coincidencia, que los vestidos se parecen pero no son iguales. ¿Qué? Ava levantó una mano. Su gesto era firme, definitivo, el gesto de una mujer que ha tomado una decisión y no va a cambiarla. No. Eso solo prolongaría la historia. Cada comunicado, cada negación, cada explicación mantendría las fotos en las portadas un día más. Cada entrevista donde dijera que no me importa confirmaría que sí me importa. No, vamos a hacer lo que Hollywood hace mejor. Vamos a fingir que nada pasó y vamos a seguir adelante. ¿Estás segura? Completamente. Hizo una pausa. Pero Morgan, anótalo. Quiero que lo escribas y lo pongas donde lo veas todos los días. Nunca más. Nunca más voy a un evento sin saber exactamente quién más va a estar ahí, qué van a usar y qué están planeando. Nunca más me toman desprevenida. Nunca más dejo que alguien use mi propio plan contra mí. Nunca más. Los días siguientes en Cannes fueron un ejercicio de tensión controlada, una guerra fría librada con sonrisas y champán en lugar de misiles y amenazas. No hubo confrontaciones directas, no hubo drama público, no hubo escenas ni gritos ni acusaciones. Ava y María se comportaron como las profesionales que eran, educadas, corteses, impecables. Pero en cada evento, en cada fiesta, en cada proyección, había una conciencia constante, casi eléctrica, de dónde estaba la otra. Cuando María entraba a una sala, Ava la sentía antes de verla, como si el aire cambiara de densidad, como si la temperatura subiera 1 grado. Cuando Ava daba una entrevista en la terraza del Carlton, María pasaba casualmente por la Croisette, lo suficientemente cerca para que alguna cámara la captara al fondo, como un recordatorio visual de que la verdadera protagonista de ese festival no estaba dando entrevistas sino viviendo. No era accidental.
Nada de lo que María hacía era accidental. Era una guerra silenciosa, una guerra de presencia, de elegancia, de quien podía comandar más atención sin parecer que la estaba buscando. Un periodista italiano, veterano de 20 festivales que había visto rivalidades entre Loren y Lollobrigida, entre Monroe y Roussel, entre todas las grandes divas del cine, lo describió perfectamente en su columna. He cubierto docenas de rivalidades en Cannes, escribió, pero nunca había visto nada como esto. No es una pelea, es una demostración. Una mujer demuestra que existe y la otra descubre que eso es suficiente para perder. Suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando las historias más impresionantes de María Félix. Cada historia que contamos es un pedazo de nuestra época de oro, un tesoro que no podemos dejar morir. Suscríbete, dale like y ayúdanos a mantener viva la memoria de la doña. El último día del festival hubo un almuerzo para todas las estrellas invitadas. Una terraza con vista al Mediterráneo, ese azul imposible que parece inventado hasta que lo ves con tus propios ojos. 50 personas sentadas en mesas con manteles blancos, copas de cristal que reflejaban el sol como pequeños prismas, flores frescas que perfumaban el aire salado. El menú era francés clásico, preparado por el chef del hotel con la seriedad que los franceses reservan para los dos únicos temas que consideran sagrados, la comida y el amor. Las mesas estaban asignadas y por accidente, o por el diseño malicioso de un organizador con sentido del drama que sabía exactamente lo que estaba haciendo. María y Ava terminaron en la misma mesa, a 3 asientos de distancia. Cuando Ava vio la tarjeta con el nombre de María Félix cerca del suyo, su expresión no cambió. Había aprendido hace años que en público nunca debes mostrar lo que sientes, solo lo que quieres que la gente crea que sientes. Pero por dentro, sintió un escalofrío que no era de miedo, era de anticipación. Como el boxeador que ve a su rival al otro lado del ring antes de que suene la campana y sabe que lo que viene será doloroso pero también, de alguna manera retorcida, necesario. El almuerzo comenzó con conversaciones forzadas y risas que sonaban huecas. El tipo de socialización que la gente del cine practica como un arte marcial, porque en esa industria tu carrera depende tanto de parecer encantado como de tener talento. Todos en la mesa sabían lo que había pasado esa primera noche en las escaleras. Todos habían visto las fotos, leído los titulares, escuchado los chismes que corrían por la Croisette como el Mistral. Todos esperaban algo. Un comentario ácido, una mirada asesina, un gesto cargado de significado, algún momento dramático que pudieran contar después en Hollywood o en París. No pasó nada. O más bien, pasó algo mucho más interesante que un enfrentamiento directo. María habló con el director francés sentado a su izquierda sobre cine italiano, sobre Visconti y su genialidad obsesiva, sobre cómo Senso había cambiado la forma de filmar el color, sobre la diferencia entre un director que cuenta historias y un director que las vive. Hablaba con conocimiento genuino, con pasión, con opiniones que no venían de leer revistas de cine sino de haber vivido dentro del cine durante 3 décadas. El director estaba fascinado, y no solo por lo que María decía sino por cómo lo decía, con esa autoridad natural de quien no necesita impresionar a nadie porque ya ha impresionado a todos. Ava, a 3 asientos de distancia, discutía con una actriz francesa sobre la Nouvelle Vague, sobre Truffaut y Godard y la revolución que estaban gestando. Su francés era básico pero entusiasta, lleno de errores gramaticales que la actriz francesa corregía con paciencia y que Ava aceptaba con una risa que era genuina porque Ava, a pesar de todo, era genuina. No era calculadora como María, no era estratega, no era generala planeando batallas. Era una mujer que sentía todo con la intensidad de un incendio y que no sabía cómo apagarse. Comieron, bebieron vino rosado de Provenza que sabía a sol y a lavanda. Fueron perfectamente civilizadas durante 2 horas que se sintieron como 2 días. Hasta el postre. El camarero trajo la carta de postres con la ceremonia que los franceses reservan para los momentos verdaderamente trascendentes. Ava ordenó primero. La tarta de limón, por favor. Su voz era suave, segura, la voz de una mujer que ha decidido que al menos esta decisión, la decisión del postre, es completamente suya. El camarero asintió con una reverencia breve, escribió la orden con pluma sobre un papel impecable,
Se giró hacia María con la deferencia de quien sirve a la realeza. ¿Y para usted, señora? María miró la carta durante un momento. Luego levantó la vista. Miró directamente a Ava. Una mirada breve, no más de 2 segundos, pero cargada de algo que podía ser ironía, o reconocimiento, o tal vez simplemente curiosidad. La curiosidad de una mujer ante otra mujer que ha sobrevivido a la misma noche. Luego volvió a mirar la carta. Una pausa que duró un latido de más, un latido que todos en la mesa sintieron aunque nadie lo mencionara. Lo mismo, dijo finalmente. La tarta de limón. Y sonrió. No la sonrisa de la escalera, no la medio sonrisa de la guerrera. Una sonrisa completa, cálida, casi divertida. Como si dijera: mira, después de todo esto, pedimos lo mismo. Ava la miró y sonrió de vuelta. Y en ese momento, en esa sonrisa compartida sobre una tarta de limón en una terraza con vista al Mediterráneo, ambas mujeres entendieron algo que nadie más en esa mesa podía entender. Entendieron que esto era todo lo que iba a pasar entre ellas. No habría disculpas porque María no se arrepentía y Ava no las hubiera aceptado. No habría explicaciones porque ambas sabían exactamente lo que había pasado y por qué. No habría amistad porque eran demasiado parecidas para ser amigas y demasiado diferentes para ser aliadas. Pero tampoco habría guerra abierta porque ambas tenían la elegancia de saber cuando una batalla termina. Solo quedaría esta tensión civilizada, este reconocimiento mutuo de que eran rivales. Sí, pero también, en un sentido profundo que solo las mujeres que han vivido en la cima pueden comprender, iguales. Las únicas 2 mujeres en esa terraza que realmente entendían lo que significaba ser una estrella a ese nivel, con todo el poder y toda la soledad que eso implica. Comieron sus tartas de limón en un silencio que no era incómodo sino extrañamente íntimo, como el silencio entre 2 viejos soldados que pelearon en bandos opuestos y que ahora, años después, comparten un café y no necesitan hablar de la guerra porque la guerra está en cada arruga, en cada cicatriz, en cada mirada. Bebieron café. Cuando terminó el almuerzo se despidieron con besos en las mejillas, uno en cada lado, a la manera francesa. Educados, formales, vacíos de sentimiento pero llenos de protocolo. Y cada una se fue por su camino sabiendo que probablemente nunca volverían a compartir una mesa, ni un vestido, ni una escalera, ni un momento como ese. Ava se fue de Cannes al día siguiente. Volvió a Hollywood, a su vida de estrella de cine, a sus romances tormentosos, a sus películas cada vez más espaciadas, a su lucha eterna contra la soledad que vivía detrás de su sonrisa perfecta. Nunca habló públicamente sobre esa noche con María. Nunca. No en entrevistas, no en conversaciones con amigos, no en las noches de borrachera donde todo se dice porque el alcohol desbloquea las verdades que la sobriedad mantiene encerradas. Cuando periodistas le preguntaban sobre el incidente de Cannes, sobre los vestidos, sobre la foto, Ava sonreía esa sonrisa que era su escudo y su cárcel y decía simplemente: Cannes fue maravilloso. María Félix es una mujer extraordinaria. Nada más. 3 frases. 12 palabras. Un muro de diplomacia detrás del cual escondía lo que realmente sentía, que era algo mucho más complejo que la furia o la humillación. Era respeto mezclado con resentimiento, admiración mezclada con dolor, la certeza incómoda de que había perdido ante alguien que merecía ganar, no porque fuera mejor persona sino porque era más ella misma, más auténtica en su poder, más completa en su identidad. María se quedó en Francia 2 semanas más. Visitó París, compró arte en galerías de la Rive Gauche donde los dueños la conocían por nombre y le reservaban las mejores piezas. Cenó con intelectuales franceses que la trataban como a una igual porque María era su igual, no por educación formal sino por esa inteligencia natural, voraz, insaciable, que la hacía leer 3 libros por semana en 4 idiomas diferentes. Dio exactamente 0 entrevistas sobre Ava Gardner. 0 declaraciones. 0 comentarios. 0 opiniones sobre la noche de las escaleras. Su silencio era más elocuente que 1000 palabras porque decía lo que todos sabían pero nadie se atrevía a verbalizar. Que María no necesitaba hablar de Ava porque Ava no era su competencia. Nunca lo había sido. La competencia implica incertidumbre, y María Félix nunca había sido incierta sobre nada en su vida. Los meses siguientes trajeron consecuencias que nadie anticipó.
Para Ava, Cannes se convirtió en una herida que no sanaba completamente, que cicatrizaba por fuera pero supuraba por dentro. No porque la prensa fuera cruel con ella, de hecho la mayoría de las reseñas la describían como deslumbrante, hermosa, impresionante. Pero siempre, invariablemente, como una ley de la física narrativa, la comparación con María aparecía como una sombra en el último párrafo, como una nota al pie que pesaba más que el artículo entero. Ava Gardner brilló en Cannes, pero fue María Félix quien se robó la noche. Gardner deslumbró, pero la doña conquistó. La estrella americana vs la reina mexicana. Cada mención era una pequeña puñalada, cada comparación un recordatorio de que en la noche más importante de su campaña europea, alguien le había robado el protagonismo con 3 gestos silenciosos y un vestido de Dior. Morgan trabajó durante meses para reparar el daño. Consiguió portadas en Vogue, entrevistas en Life, sesiones de fotos en París y en Roma con los mejores fotógrafos del mundo. Ava se veía espléndida en todas ellas, porque Ava siempre se veía espléndida, eso nunca estuvo en duda. Pero algo había cambiado. Algo sutil, casi imperceptible para quienes no la conocían íntimamente, pero real como una cicatriz bajo la ropa. Ava ya no entraba a las alfombras rojas con la misma confianza. Antes de cada evento, antes de cada premiere, antes de cada gala, hacía la misma pregunta con la misma urgencia contenida. ¿Quién más va a estar ahí? ¿Qué van a usar? ¿Hay alguna actriz latina en la lista de invitados? No quería sorpresas. No podía permitirse otra sorpresa. Cannes le había enseñado que la confianza sin información es arrogancia, y la arrogancia es el prólogo de la derrota. 3 años después de Cannes, en 1962, Ava fue invitada al estreno de una película en Roma. Era un evento menor comparado con Cannes, nada que justificara la ansiedad que sentía, pero Ava se preparó como si fuera la batalla definitiva. Eligió un vestido rojo carmesí de Valentino, un color que no podía confundirse con ningún verde, un color que gritaba mírame desde cualquier ángulo del espectro visible, un color que era una declaración de independencia cromática. Cuando llegó al evento y confirmó que María Félix no estaba en la lista de invitados, finalmente se relajó. Sus hombros bajaron 1 centímetro, su sonrisa se suavizó, su respiración se hizo más profunda. Esa noche fue suya. Completamente suya. Y fue magnífica. Pero el hecho de que necesitara confirmar la ausencia de María para sentirse libre dice todo lo que hay que decir sobre lo que pasó en Cannes. Dice que hay derrotas que no se superan, que simplemente se aprende a vivir con ellas, como se aprende a vivir con una cicatriz que duele cuando cambia el clima. Para María, las consecuencias fueron diferentes porque María era diferente. Cannes no la cambió porque María no necesitaba ser cambiada. Cannes la confirmó. Confirmó lo que ella siempre había sabido con la certeza con la que sabía su propio nombre, que no necesitaba Hollywood para ser reconocida, que no necesitaba aprobación americana para sentirse validada, que no necesitaba competir con nadie porque la competencia implica que el resultado es incierto, y para María el resultado nunca fue incierto. Los meses siguientes los pasó en París, en su departamento cerca de los Campos Elíseos, viviendo la vida que había elegido con la misma determinación con la que había rechazado las vidas que otros habían elegido para ella. Arte, cultura, conversaciones con las mentes más brillantes de Europa, cenas en los mejores restaurantes donde los chefs la conocían y le preparaban platos especiales, tardes en galerías donde los cuadros parecían pintados para ella, noches en la ópera donde las sopranos la saludaban desde el escenario. La foto de Cannes le trajo invitaciones de todo el mundo. Festivales en Venecia, premieres en Londres, galas en Nueva York. María rechazó la mayoría. No por arrogancia, sino porque no le interesaban. Ya había demostrado lo que tenía que demostrar. El mundo ya sabía quién era María Félix. Un paso en una escalera se lo había recordado. Años después, en 1982, un periodista joven finalmente le preguntó directamente a María sobre esa noche. Era una entrevista para una revista cultural mexicana, una de esas conversaciones largas que María disfrutaba cuando el periodista era inteligente y no se limitaba a preguntar sobre sus matrimonios y sus joyas. Estaban en la sala de su casa en Polanco, rodeados de arte que valía más que el edificio entero,
con coñac en copas de cristal y cigarrillos franceses que perfumaban el aire con un aroma que era la definición olfativa del lujo. La luz dorada de la tarde se filtraba por las cortinas de seda, pintando sombras suaves en las paredes. El periodista había esperado toda la entrevista para hacer la pregunta. Había hablado con María sobre su carrera, sus películas, su vida en Europa, sus matrimonios que ella despachaba con frases como «me casé 5 veces porque me aburro fácilmente». Pero la pregunta que realmente quería hacer, la pregunta que lo había mantenido despierto la noche anterior ensayando cómo formularla, era sobre Cannes. Señora Félix, los rumores dicen que usted sabía del vestido de Ava Gardner antes de Cannes, que tenía información sobre el diseño y que deliberadamente encargó un vestido similar pero superior. ¿Es cierto? María bebió su coñac lentamente. Lo saboreó como se saborea una victoria antigua, con la calma de quien sabe que el tiempo ha demostrado que tenía razón. Rumores, dijo. Los rumores dicen muchas cosas. Pero, ¿es cierto que los vestidos eran muy similares? Los vestidos eran ambos verdes, ambos hermosos. Más allá de eso, no veo la similitud. María, las fotos muestran claramente que... Las fotos muestran a 2 mujeres en una alfombra roja. Nada más. Si la gente quiere inventar drama, esa es su elección. Yo solo fui a un festival de cine. Usé un vestido bonito, posé para fotos como cualquier actriz. El periodista insistió, con la valentía suicida de la juventud. Pero, ¿no pensó que usar un vestido tan similar podría crear comparaciones inevitables? María lo miró. Esa mirada que tenía peso, que tenía historia, que tenía 45 años de batallas ganadas detrás de ella y que hacía que hombres mucho más preparados que este joven periodista sintieran la necesidad urgente de mirar hacia otro lado. ¿Sabes cuál es el problema con tu pregunta?, dijo lentamente, como si cada palabra fuera un escalón que descendía hacia una verdad que el periodista no estaba preparado para recibir. Asumes que yo necesitaba trucos para destacar. Como si el vestido fuera la razón por la que la gente me miró. Como si yo sin ese vestido hubiera sido invisible. El periodista no respondió. No podía. Te voy a decir algo que deberías aprender si quieres sobrevivir en este oficio, continuó María. Cuando yo entro a una sala, no importa lo que use. Puedo usar un vestido de Dior con esmeraldas reales o una bata de algodón con manchas de café. La sala me nota. Eso no es un truco, no es una estrategia. No es un vestido verde con piedras brillantes. Es presencia. ¿La tienes o no la tienes? Y yo la tengo desde que nací en Álamos, desde que era una niña descalza en Sonora que ya entón. Se hacía que los adultos la miraran sin saber por qué. El vestido era solo un vestido. La presencia era mía. El periodista no tuvo más preguntas sobre Cannes. Pero la verdad, como casi siempre con María Félix, quedó en algún lugar entre lo que dijo y lo que no dijo, entre los hechos verificables y la leyenda cultivada, entre la mujer de carne y hueso y el mito de bronce y fuego. ¿Sabía María del vestido de Ava? Las evidencias sugieren que sí. Su contacto en París, una mujer llamada Colette que trabajaba en el mundo de la alta costura y que le debía favores que María nunca cobraba pero que Colette nunca olvidaba, le había enviado no solo bocetos sino fotografías del vestido real de Ava durante su confección. María había visto el vestido de Ava 3 semanas antes de Cannes, había estudiado cada detalle con la atención de un general estudiando las posiciones del enemigo, y había tomado una decisión calculada, fría, brillante. No cambiar su diseño completamente, que hubiera sido lo obvio, lo seguro, lo que cualquier mujer sensata habría hecho, sino perfeccionarlo. Hacerlo más oscuro, más rico, más dramático. Esmeraldas reales en lugar de cristales. 4 metros de cola en lugar de 3. Cada cambio diseñado no para evitar la comparación sino para provocarla, y para ganarla. ¿Lo planeó todo? Probablemente. ¿Le importó humillar a una de las mujeres más bellas de la historia del cine? Probablemente no tanto como le importó demostrar su punto. Que ella, María Félix, una mujer mexicana de Álamos, Sonora, hija de un militar y una ama de casa, criada entre el polvo y el sol del desierto, no tenía que arrodillarse ante Hollywood. Que podía jugar el juego de ellos, en su terreno, con sus reglas, y ganar. Que Europa no tenía que elegir entre belleza americana y belleza latina,
porque la belleza latina, su belleza, era suficiente. Más que suficiente. Pero había algo más. Algo que nadie supo hasta décadas después, algo que las cámaras no captaron, que los periódicos no publicaron, que los libros de cine no mencionaron. Un detalle que permanecería oculto durante más de 40 años y que, cuando finalmente salió a la luz, cambiaría completamente la percepción de lo que pasó esa noche en las escaleras de Cannes. Un detalle que convierte esta historia de una mujer poderosa humillando a otra en algo infinitamente más complejo, más humano, más verdadero. En 2003, un año después de la muerte de María Félix, Lupita, su asistente de toda la vida, la mujer que había estado a su lado durante más de 4 décadas, que había visto todo, escuchado todo, guardado todo, accedió a dar una entrevista para un documental sobre la doña. Lupita tenía 78 años. Su salud no era buena. El médico le había dicho que le quedaba poco tiempo, meses tal vez, un año si tenía suerte. Y Lupita, que había pasado su vida entera guardando los secretos de otra mujer, sintió que había llegado el momento de compartir algunos. No todos, porque un buen asistente se lleva la mayoría de los secretos a la tumba, pero sí los que el mundo merecía conocer. Los que cambiarían la forma en que la gente recordaba a María Félix. No como la leyenda invencible, sino como la mujer real que había detrás de la leyenda. El documentalista, un joven director mexicano que había crecido escuchando historias de María Félix de boca de su abuela, se sentó frente a Lupita en una sala pequeña llena de fotografías enmarcadas. Fotos de María en diferentes épocas de su vida, en sets de filmación, en alfombras rojas, en su casa de Polanco, siempre hermosa, siempre imponente, siempre María. Le preguntó sobre muchos momentos de la vida de María, sobre sus matrimonios, sobre sus películas, sobre sus confrontaciones con el poder. Lupita respondió a todo con la precisión de una testigo que ha pasado décadas observando y recordando cada detalle. Pero cuando llegaron a Cannes, Lupita se detuvo. Su rostro cambió. La expresión de una anciana cansada contando anécdotas del pasado se transformó en algo diferente, algo más profundo, algo que estaba cargado de una emoción que 44 años no habían logrado diluir. Sus ojos se llenaron de algo que no era tristeza ni alegría, sino algo intermedio, algo que solo quienes han vivido cerca de una leyenda y han visto su humanidad escondida pueden sentir. Hay algo que nadie sabe sobre esa noche, dijo Lupita. Su voz tembló por primera vez en toda la entrevista. Algo que la señora nunca quiso que se supiera. Algo que me hizo jurar que guardaría hasta después de su muerte. El documentalista se inclinó hacia adelante. La cámara se acercó. El sonidista ajustó los niveles. La habitación se volvió más pequeña, más íntima, como si las paredes se cerraran para proteger el secreto que estaba a punto de ser revelado. ¿Qué es? Antes de salir del hotel esa noche, la señora María se detuvo frente al espejo. Ya estaba lista, el vestido puesto, las esmeraldas brillando, el maquillaje perfecto, el cabello impecable. Todo estaba listo. Pero ella no se movía. Se miraba en el espejo durante un largo rato, y yo pensé que estaba admirando el vestido, que estaba satisfecha con cómo se veía, porque se veía, se lo digo, se veía como nunca la había visto. Era como si el vestido hubiera sido creado no para ella sino por ella, como si fuera una extensión de su piel, de su alma. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Vi que sus manos temblaban. ¿Temblaban? Lupita Asensio. No un temblor grande, no un temblor que alguien a distancia hubiera notado. Un temblor fino, sutil, como el temblor de una hoja cuando el viento apenas comienza. Pero yo la conocía desde hacía 20 años. Conocía cada gesto, cada tic, cada señal de su cuerpo. Y ese temblor significaba miedo. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que todo estaba perfecto. Me lo dijo con esa voz que usaba cuando quería cerrar una conversación. Esa voz de acero que decía no preguntes más. Pero yo no podía dejarla así. Insistí. Señora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Y entonces me miró. Lupita hizo una pausa. El documentalista esperó. La cámara grababa el silencio como si el silencio fuera el momento más importante de toda la entrevista, y tal vez lo era. Me miró con esos ojos,
Esos ojos que habían aterrorizado a hombres más poderosos que cualquiera en Cannes. Esos ojos que habían hecho llorar a directores y suplicar a millonarios, y lo que vi en ellos me rompió el corazón. Vi miedo. Miedo real, puro, desnudo. El tipo de miedo que no puedes fingir y no puedes esconder de alguien que te conoce de verdad. Y me dijo algo que nunca olvidaré, algo que llevo guardado aquí adentro durante 44 años y que todavía me duele como el primer día. Lupita respiró profundo. Se limpió una lágrima que corría por su mejilla arrugada. El documentalista no se movió. Sabía que estaba presenciando algo irrepetible, algo que no volvería a suceder una vez que Lupita terminara de hablar. Me dijo, Lupita, estoy aterrada. Tengo 45 años. Me retiré del cine hace 2 años porque ya no me ofrecían papeles dignos, porque los directores me miraban con lástima, porque los productores me decían que el público quería caras nuevas. Voy a caminar por esa alfombra roja al lado de Ava Gardner, la mujer más bella de los Estados Unidos, una mujer que tiene 36 años, que está en la cima absoluta de su carrera, que tiene todo Hollywood detrás de ella, toda la prensa americana, todo el dinero del mundo. Y yo voy con un vestido y contigo. Nada más. No tengo estudio que me respalde. No tengo publicista. No tengo equipo de maquillistas, ni peluqueros, ni guardaespaldas. Tengo un vestido verde y a mi asistente. ¿Y si no funciona? ¿Y si me ven al lado de ella y piensan que soy una vieja ridícula tratando de competir con la juventud? ¿Y si el vestido, las esmeraldas, la cola de 4 metros, todo esto, se ve como el esfuerzo desesperado de una mujer que no acepta que su tiempo pasó, que su momento terminó, que ya no es lo que era? Lupita se limpió otra lágrima. La voz le temblaba pero siguió hablando, porque las verdades que se han guardado durante 44 años necesitan salir con la misma urgencia con la que el agua necesita correr cuesta abajo. Yo le dije, señora, eso nunca va a pasar. Usted es María Félix. Usted podría llegar desnuda a esas escaleras y seguiría siendo la mujer más impresionante de todo Cannes. Pero ella no me escuchaba. Estaba perdida en sus propios miedos, esos miedos que el mundo nunca vio porque María Félix había construido una muralla tan alta alrededor de su vulnerabilidad que ni la luz podía entrar. Me miró de nuevo y me dijo algo que me destruyó. Me dijo, eso es exactamente lo que me da miedo, Lupita. Que el nombre sea más grande que la mujer. Que la leyenda sea más fuerte que la realidad. Que la gente espere ver a María Félix, la doña, la invencible, y que cuando me vean en persona, al lado de esa mujer joven y hermosa, descubran que lo que queda de mí no alcanza para sostener la leyenda. Y esta noche voy a descubrir cuál de las dos soy. Si soy la leyenda o si soy solo una mujer vieja con un vestido caro y un nombre que ya pesa más de lo que puedo cargar. El documentalista no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que no le permitía articular palabras. La cámara seguía grabando. Lupita continuó con la determinación de quien ha empezado algo y va a terminarlo aunque le cueste el último aliento. Yo no sabía qué decirle. ¿Qué le dices a la mujer más fuerte que has conocido cuando la ves romperse frente a ti? ¿Qué le dices a una leyenda cuando descubres que detrás de la leyenda hay una mujer aterrada? Me quedé calada. Y creo que mi silencio fue lo mejor que pude haberle dado, porque María no necesitaba que la tranquilizara. No necesitaba mentiras amables ni frases de ánimo. Necesitaba un minuto para sentir su miedo sin que nadie la juzgara, sin que nadie le dijera que no tenía derecho a tener miedo, sin que nadie le recordara que ella era María Félix y que María Félix no tiene miedo. Porque esa noche, en esa habitación del Majestic, con las luces de la Riviera Francesa entrando por la ventana, María Félix sí tenía miedo. Un miedo enorme, profundo, humano. Lupita hizo una pausa que duró una eternidad. Pero entonces, continuó, pasó algo extraordinario. Algo que vi y que nunca olvidaré. María respiró 3 veces. Lento, profundo. Como si con cada respiración enterrara el miedo un poco más adentro, no para eliminarlo sino para ponerlo en un lugar donde no la estorbara, donde no la paralizara, donde no le impidiera hacer lo que tenía que hacer. Se miró en el espejo una vez más. Se enderezó. Ajustó el collar de esmeraldas con las manos que ya no temblaban, o que todavía temblaban pero que ella obligaba a estar quietas por pura fuerza de voluntad.
Se retocó el maquillaje con una precisión que me asombraba porque yo sabía que por dentro estaba destruida, pero por fuera era perfecta. Y cuando se giró hacia mí, ya no era la mujer asustada que me había confesado sus miedos. Era otra persona. Era María Félix. La doña. La reina. La mujer que el mundo conocía. Y la transformación fue tan completa, tan absoluta, tan instantánea, que por un segundo yo misma dudé de lo que acababa de ver. ¿De verdad esa mujer de acero había estado temblando hace 30 segundos? ¿De verdad esos ojos que ahora brillaban con poder habían estado llenos de miedo? Sí, sí habían estado. Pero María los había cerrado, había enterrado el miedo bajo capas de voluntad, de orgullo, de esa determinación feroz que la había llevado desde Álamos hasta París, y cuando los abrió de nuevo, lo que había detrás ya no era miedo. Era decisión. La decisión de ser más grande que su miedo. La decisión de ser la leyenda que el mundo necesitaba que fuera, aunque por dentro fuera simplemente una mujer de 45 años que no sabía si era suficiente. Y salió de esa habitación como si el mundo fuera suyo. Porque en ese momento, en su mente, lo era. El documentalista preguntó con la voz quebrada, entonces todo lo que pasó en esas escaleras, el paso adelante, la cola que cubrió la otra, la barbilla levantada, ¿fue actuación? Lupita sonrió con la sabiduría de quien ha vivido décadas al lado de la grandeza y ha entendido que la grandeza no es lo que la gente piensa que es. No fue actuación, dijo. Fue valentía. Y hay una diferencia que la gente no entiende porque confunde las dos cosas constantemente. La actuación es fingir que eres algo que no eres. Ponerte una máscara y pretender que es tu cara. La valentía es ser exactamente lo que eres, con tu miedo y todo, a pesar del miedo. No sin el miedo. A pesar de él. María tenía miedo esa noche. Miedo real. Del tipo que te hace temblar las manos y te seca la boca y te acelera el corazón hasta que piensas que se te va a salir del pecho. Pero subió esas escaleras de todos modos. Dio ese paso adelante de todos modos. Levantó la barbilla de todos modos. No porque no tuviera miedo, sino porque no iba a dejar que el miedo decidiera quién era ella. No esa noche. No ninguna noche. Si esta historia te está tocando el corazón tanto como nos toca a nosotros cada vez que la contamos, suscríbete. Cada suscripción mantiene viva la época de oro. Cada like es un homenaje a nuestra doña. No dejes que estas historias se pierdan. Quédate con nosotros. Esa revelación, cuando el documental se estrenó en 2004, cambió la historia de Cannes. Ya no era solo la historia de una mujer poderosa que humilló a otra sin palabras. Era la historia de una mujer aterrada que se obligó a sí misma a ser valiente, que se miró al espejo y vio sus 45 años, su retiro, su miedo, sus dudas, todo lo que la hacía humana y todo lo que la hacía vulnerable, y decidió que nada de eso iba a definirla. Que lo que la definiría sería lo que hiciera a pesar de todo eso. Y lo que hizo fue caminar por una alfombra roja como si fuera la dueña del mundo, como si cada escalón le perteneciera, como si cada flash fuera un súbdito rindiendo tributo. Porque en ese momento, temblando o no, actuando o no, con miedo o sin él, lo era. Los críticos que habían escrito sobre Cannes durante décadas tuvieron que reescribir la historia. Ya no era la anécdota de una diva mexicana humillando a una estrella americana. Era algo más grande, más universal, más profundo. Era la prueba de que la valentía no es la ausencia de miedo sino la decisión de actuar a pesar de él. Era la demostración de que las leyendas no nacen sin miedo, nacen con miedo y a pesar de él. Ava Gardner murió en 1990, a los 67 años, en Londres, lejos de Hollywood, lejos de Carolina del Norte, lejos de los reflectores que habían sido su oxígeno y su veneno durante 4 décadas. Murió en un departamento modesto de Ennismore Gardens, cuidada por una empleada fiel llamada Carmen, rodeada de fotografías de sus películas y de sus amores perdidos. Su belleza se había marchitado, como todas las bellezas se marchitan, erosionada por los años, por el alcohol, por las noches sin dormir, por los hombres que la habían amado mal y a los que ella había amado peor. Pero su espíritu seguía siendo feroz, indomable, rebelde hasta el último aliento. En sus últimos años, cuando la visitaban periodistas que querían escribir sobre la leyenda de Ava Gardner,
Ella los recibía en bata, sin maquillaje, con una copa de vino en una mano y un cigarrillo en la otra, y les decía la verdad con la brutalidad de quien ya no tiene nada que perder. Fui hermosa, sí. ¿Y qué? La belleza se va. Se fue. Moraine. Lo que queda es esto, una vieja con buenas historias y malas rodillas. Los obituarios la recordaron como una de las mujeres más bellas de la historia del cine, como la esposa de Sinatra, como la estrella de Mogambo y de Killers y de Barefoot Contessa. Algunos mencionaron Cannes. Algunos mencionaron a María Félix. Pero la mayoría se concentraron en lo que Ava había sido, no en lo que había perdido, porque al final la gente prefiere recordar la gloria que la derrota. María Félix murió en 2002, a los 88 años, en su casa de la colonia Polanco en la Ciudad de México, mientras dormía, el día de su cumpleaños. Murió como había vivido, en sus propios términos, sin pedir permiso, sin dar explicaciones, sin hacer ruido. La encontraron en la mañana, en su cama, rodeada del arte que había coleccionado durante toda su vida, de las joyas que habían pertenecido a emperatrices y que ella había comprado no por vanidad sino porque sentía que le pertenecían, de las fotografías de una vida que desafiaba la ficción. Su funeral fue un evento nacional. Miles de personas se congregaron frente al Palacio de Bellas Artes para despedirse de la doña. Cámaras de todo el mundo transmitieron la ceremonia. Presidentes enviaron coronas. Artistas lloraron en público. Gente común, mujeres sobre todo, mujeres mayores que habían crecido viendo sus películas, que habían aprendido de ella que se podía ser fuerte sin dejar de ser femenina, que se podía decir no sin dejar de ser amada, lloraban en las calles con fotografías de María apretadas contra el pecho. Fue enterrada en el Panteón Francés de la Ciudad de México con sus joyas favoritas, con fotografías de sus películas, con cartas de admiradores de todo el mundo que nunca dejaron de escribirle. Nunca fueron amigas, María y Ava. Nunca volvieron a compartir una alfombra roja después de Cannes. Nunca se enviaron cartas, nunca se llamaron por teléfono, nunca tuvieron la conversación que ambas probablemente necesitaban tener pero que ninguna estaba dispuesta a iniciar, porque iniciar esa conversación habría significado admitir que la otra importaba, y ninguna de las dos estaba dispuesta a hacer esa concesión. Pero hay un detalle, un último detalle que merece ser contado, un detalle que durante años existió solo como rumor en los círculos más cerrados de la industria del cine y que finalmente fue confirmado en 2005 por una fuente inesperada. En 1991, un año después de la muerte de Ava Gardner, un periodista español entrevistó a María en Madrid. Era una entrevista larga, distendida, en un restaurante discreto del barrio de Salamanca, con vino tinto que costaba más que el alquiler mensual del periodista y tapas que el chef preparaba especialmente para María porque la conocía y porque María era el tipo de clienta que los chefs recordaban durante años. Al final de la entrevista, cuando las cámaras ya estaban apagadas y la conversación fluía con la intimidad que solo el vino permite, cuando las defensas bajan y las verdades suben como burbujas en una copa de champán, el periodista mencionó a Ava. Lo hizo con cuidado, como quien toca un cable eléctrico sin saber si tiene corriente. Ava Gardner se acaba de morir, ¿sabe? El año pasado, en Londres. Sola, en un departamento pequeño. María dejó su copa sobre la mesa. No con brusquedad, con cuidado, como si la copa fuera frágil y el momento más frágil todavía. Lo supe, dijo. Su voz era diferente. No la voz de acero que usaba en entrevistas, no la voz de la doña que intimidaba a periodistas y destruía egos. Una voz más suave, más antigua, como la voz de la mujer que existía detrás de la leyenda y que casi nadie tenía el privilegio de escuchar. Hubo un silencio largo. El periodista no lo llenó. Había aprendido hacía tiempo que los silencios de María eran más elocuentes que sus palabras. ¿La conoció personalmente?, preguntó finalmente. ¿Alguna vez?, respondió María. Solo una vez, realmente. En Cannes. El periodista esperó. María miró por la ventana del restaurante hacia las calles de Madrid, hacia esas calles por las que había caminado tantas veces durante los años que vivió en Europa, hacia esa ciudad que la había acogido como una hija adoptiva y que la amaba con la pasión que España reserva para las cosas que le importan de verdad. Era hermosa, dijo finalmente. Sus palabras cayeron sobre la mesa como piedras en un estanque,
creando ondas que se expandían hacia todos lados. Extraordinariamente hermosa. Quizás la mujer más bella que vi en mi vida. No lo digo por cortesía. No lo digo porque esté muerta y haya que ser amable con los muertos. Lo digo porque es verdad. Ava Gardner tenía un tipo de belleza que dolía mirarla, que te hacía sentir que algo tan perfecto no podía existir en la misma realidad donde existían el hambre y la guerra y la fealdad. Era un milagro biológico y ella lo sabía, y esa fue su bendición y su maldición. El periodista no podía creer lo que estaba escuchando. María Félix admitiendo que otra mujer era más bella que ella. María Félix, la mujer que una vez respondió a un periodista que le preguntó si era vanidosa diciendo no es vanidad si es verdad. María Félix, que había construido su leyenda sobre la certeza absoluta de su propia supremacía, admitiendo que Ava Gardner la superaba en belleza. Entonces, ¿por qué?, preguntó el periodista, con la cautela de un hombre que sabe que está pisando terreno sagrado. ¿Por qué hizo lo que hizo en Cannes? Si ella era más bella, ¿por qué ir a competir con ella? María lo miró con esos ojos que a los 77 años seguían siendo los ojos más poderosos de cualquier habitación, los ojos que habían visto todo, sobrevivido todo, superado todo. Porque la belleza no es suficiente, dijo. Y su voz tenía el peso de una verdad que le había costado toda una vida entender. La belleza se marchita. Todos los días, cada mañana, cuando te miras al espejo, hay un poco menos. Un poco menos de firmeza, un poco menos de luz, un poco menos de lo que el mundo llama perfección. Yo lo sabía desde los 40. Lo sentía como una marea que baja lentamente. Tan lentamente que no te das cuenta hasta que un día miras y la playa está vacía. Ella también lo sabía, aunque no quisiera admitirlo, aunque luchara contra ello con cremas y cirujanos y reflectores bien colocados. Lo que yo hice en Cannes no fue demostrar que era más bella. Nunca fue sobre belleza. Fue demostrar que había algo más importante que la belleza, algo que la belleza no puede comprar y que la edad no puede robar. ¿Qué?, preguntó el periodista. Su voz era casi un susurro. Presencia, dijo María. Autoridad. El derecho a estar en un lugar no porque te inviten, sino porque te pertenece. No porque seas joven, sino porque eres tú. No porque tu piel sea perfecta, sino porque tu alma es inquebrantable. Ava tenía belleza de sobra, tenía talento de sobra, tenía fama de sobra. Tenía todo lo que Hollywood puede dar, que es mucho, y todo lo que el mundo admira, que es más. Pero le faltaba algo. Algo fundamental. Algo sin lo cual todo lo demás es decoración. ¿Qué le faltaba? María pensó un momento. Tomó su copa de vino, la giró lentamente, mirando cómo la luz se refractaba a través del cristal. Le faltaba no necesitar nada de todo eso. Le faltaba poder pararse frente al espejo, verse exactamente como era, con sus 36 años o con sus 66 años, y saber que eso era suficiente. Que ella era suficiente. No su belleza, no su fama, no su nombre en la marquesina. Ella. La mujer. La persona. Ava necesitaba que Europa la aceptara para sentirse completa. Necesitaba que los críticos franceses la validaran. Necesitaba que Cannes la coronara. Y cuando necesitas algo de alguien, le das poder sobre ti. Le das la capacidad de destruirte simplemente negándote lo que necesitas. Yo no necesitaba nada de Cannes. No necesitaba nada de Europa. No necesitaba nada de Ava Gardner. Y esa es la diferencia entre una estrella y una leyenda. La estrella brilla porque la miran. La leyenda brilla porque es su naturaleza brillar, la miren o no. María terminó su vino. El periodista no publicó esa parte de la conversación. Dijo que le pareció demasiado íntima, demasiado reveladora, demasiado honesta para ponerla en papel, como si al publicarla profanara algo sagrado. La guardó durante años, durante décadas, hasta que un día, mucho después de la muerte de María, mucho después de que el mundo la hubiera convertido en monumento, la incluyó en un libro de memorias que casi nadie leyó. Pero la frase quedó ahí, enterrada en las páginas de un libro olvidado, esperando a ser encontrada como esperó la copia de aquella película en Álamos, como esperan todas las verdades importantes. Le faltaba no necesitar nada de todo eso. Esa frase es, quizás,
La mejor explicación de lo que pasó en Cannes esa noche de mayo de 1959. Mejor que las fotos, mejor que los titulares, mejor que los análisis de los críticos y los chismes de la industria. No fue una guerra de vestidos, aunque hubo vestidos. No fue una competencia de belleza, aunque hubo belleza. No fue un truco de publicista, aunque hubo cálculo. No fue un duelo de divas, aunque hubo drama. Fue algo mucho más simple y mucho más profundo que todo eso junto. Fue el encuentro entre una mujer que necesitaba la aprobación del mundo para sentirse completa y una mujer que no necesitaba la aprobación de nadie para saber quién era. Y en ese encuentro, en esas escaleras iluminadas por flashes que parecían relámpagos, la que no necesitaba nada ganó. Como siempre ganan los que no necesitan nada. Porque la necesidad es debilidad disfrazada de deseo, y la autosuficiencia es la única forma de poder que no caduca, que no envejece, que no se marchita con los años como se marchita la belleza y la fama y la juventud. Es curioso cómo funcionan las leyendas. Ava Gardner hizo más de 60 películas a lo largo de una carrera que abarcó 4 décadas. Vivió una vida extraordinaria, salvaje, apasionada, trágica, una vida que si la contaras como ficción nadie te la creería. Se casó 3 veces, amó a hombres que la destruyeron y destruyó a hombres que la amaron. Bebió más de lo que cualquier médico recomendaría y sobrevivió más de lo que cualquier médico pronosticaría. Fue un ícono de belleza durante 40 años, una fuerza de la naturaleza que Hollywood nunca pudo domesticar completamente porque Ava era demasiado real para un lugar que se dedicaba a fabricar ilusiones. Pero cuando la gente habla de ella ahora, cuando su nombre surge en conversaciones sobre el cine clásico, inevitablemente, tarde o temprano, alguien menciona Cannes. Alguien menciona el vestido verde. Alguien menciona a María Félix. No porque Cannes sea lo más importante que le pasó a Ava. No lo fue, sino porque es lo más humano. Porque todos hemos sentido lo que Ava sintió esa noche en las escaleras. Todos hemos estado en una situación donde alguien, sin esfuerzo aparente, sin levantar la voz, sin hacer nada extraordinario, nos hace sentir que no somos suficientes. Todos hemos sido eclipsados alguna vez, en una reunión de trabajo, en una fiesta, en una cena familiar. Todos hemos sentido esa punzada de inadecuación cuando alguien entra a la sala y el aire cambia, cuando todas las miradas se desvían y nosotros quedamos ahí, sonriendo, fingiendo que no duele, fingiendo que no importa, fingiendo que somos lo suficientemente fuertes para soportar la invisibilidad. María Félix hizo docenas de películas que definieron la época de oro del cine mexicano. Vivió una vida aún más extraordinaria que la de Ava, se casó 5 veces, rechazó a millonarios y a reyes, fue vestida por los mejores diseñadores del mundo, coleccionó joyas de emperatrices, cenó con presidentes, discutió con intelectuales, destruyó egos con una frase y construyó un mito con cada respiración. Fue un ícono durante 70 años, no solo de belleza sino de algo más raro y más valioso, de dignidad, de esa dignidad feroz, inquebrantable, de una mujer que se niega a ser menos de lo que es, que se niega a achicarse para que otros se sientan cómodos, que se niega a pedir disculpas por ocupar espacio en un mundo que preferiría que las mujeres ocuparan el menor espacio posible. Pero cuando la gente habla de ella ahora, cuando su nombre surge en conversaciones sobre cine, sobre moda, sobre poder, sobre lo que significa ser mujer en un mundo de hombres, inevitablemente, alguien cuenta la historia de Cannes. No porque sea lo más importante que hizo, no lo fue, sino porque es lo más relatable. Porque todos hemos querido ser María en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos querido entrar a una sala y que el mundo se detenga. Todos hemos querido dar ese paso adelante, levantar la barbilla, dejar que nuestra presencia hable por nosotros sin necesitar palabras, sin necesitar permiso, sin necesitar que nadie nos diga que estamos bien, que somos suficientes, que merecemos estar ahí. Pocos lo logran. María lo logró esa noche, con miedo y todo, temblando y todo, dudando y todo, y por eso la recordamos. Hay una fotografía enmarcada en un museo de cine en París. No es la foto del flash número 47, la famosa, la icónica, la que todo el mundo conoce. Es otra, menos conocida, tomada minutos después del momento que se volvió leyenda. En ella, María está sola, entrando al palacio del festival.
Ya no está posando, ya no está compitiendo, ya no está en la escalera bajo el bombardeo de flashes. Está simplemente caminando, sola, hacia la oscuridad del vestíbulo. La cola del vestido se arrastra detrás de ella como una despedida elegante. No hay fotógrafos gritando su nombre, no hay rival al lado, no hay espectáculo. Es solo una mujer entrando a un edificio. Pero si miras de cerca, muy de cerca, con la atención que los grandes momentos exigen, puedes ver algo en su rostro que las fotos de la escalera no muestran. No es triunfo, no es orgullo, no es la satisfacción feroz de la victoria. Es algo más suave, más humano, más verdadero que cualquier pose. Es alivio. El alivio de una mujer que tenía miedo y lo enfrentó y sobrevivió. El alivio de una mujer que no sabía si iba a funcionar y funcionó. El alivio de una mujer que se miró en el espejo de una habitación de hotel, vio sus dudas, sus miedos, sus 45 años, su retiro, todo lo que la hacía vulnerable, todo lo que la hacía humana, y decidió que nada de eso iba a detenerla, que nada de eso la definiría, que lo que la definiría sería lo que hiciera a pesar de todo eso. Esa foto, esa expresión de alivio, esa mujer sola caminando hacia la oscuridad después de haber brillado más que todos los flashes juntos, dice más sobre María Félix que todas las fotos de la escalera. Porque las fotos de la escalera muestran a la leyenda. Pero esa foto solitaria, capturada por un fotógrafo que probablemente no sabía lo que estaba capturando, muestra a la mujer. Y la mujer, con su miedo y su valentía, con su vulnerabilidad y su fuerza, con sus dudas y su determinación, con sus manos que temblaban y su barbilla que se levantaba, es infinitamente más impresionante que la leyenda. Porque la leyenda es perfecta y la perfección es fría. La mujer es imperfecta y la imperfección es humana. Y lo humano es lo que nos toca, lo que nos mueve, lo que nos hace sentir que no estamos solos en nuestros miedos. Porque al final, eso es lo que Cannes nos enseñó. No se trata de vestidos, aunque el mundo se obsesione con los vestidos. No se trata de joyas, aunque las esmeraldas sean hermosas. No se trata de quien llega primero a una alfombra roja, ni de quien tiene la cola más larga, ni de quien domina el encuadre de una fotografía. Se trata de algo más simple, más profundo, más universal. Se trata de quién eres cuando tienes miedo. Se trata de qué haces cuando la voz interior, esa voz cruel que todos llevamos dentro, te dice que no eres suficiente, que tu tiempo pasó, que la mujer a tu lado es más joven, más bella, más respaldada, más todo. María Félix escuchó esa voz. La escuchó fuerte y clara en la habitación del Majestic, frente a un espejo que le devolvía la imagen de una mujer de 45 años con un vestido magnífico y un miedo más grande que el vestido. Escuchó cada palabra de duda, cada susurro de inseguridad, cada acusación de la edad y del tiempo. Y luego respiró 3 veces, se enderezó, se retocó el maquillaje con manos que obligó a dejar de temblar, y salió de esa habitación como si el mundo le perteneciera. Caminó por esa alfombra roja como si cada paso fuera un decreto. Subió esas escaleras como si cada escalón fuera un trono. Se detuvo al lado de Ava Gardner y dio ese paso adelante, ese paso que se volvería leyenda, ese paso que 300 fotógrafos capturaron y que millones de personas verían en los periódicos de todo el mundo. Y levantó la barbilla. No porque no tuviera miedo, sino porque tenía algo más fuerte que el miedo. Tenía la certeza absoluta, irracional, inquebrantable, de que ella era María Félix, y que eso, solo eso, con todo el miedo y la duda y la vulnerabilidad que eso incluía, era suficiente. Esa es la diferencia entre ser famosa y ser una leyenda. La fama se desvanece como el perfume al final de la noche, como los flashes que se apagan cuando los fotógrafos guardan sus cámaras, como los titulares que amarillean en los archivos de los periódicos. Las leyendas permanecen. Permanecen como las estrellas que siguen brillando millones de años después de haberse extinguido, como las historias que se cuentan de generación en generación, como las lecciones que aprendemos de quienes vinieron antes y que guardamos en el lugar más profundo de nuestra memoria para sacarlas cuando las necesitamos, cuando tenemos miedo, cuando dudamos, cuando la voz interior nos dice que no somos suficientes. Y María Félix, con su vestido verde, sus esmeraldas reales, su paso adelante, su barbilla levantada y su miedo secreto que nadie vio excepto Lupita, permanecerá para siempre.
No en las escaleras de Cannes, que son solo piedra y mármol y ya no recuerdan lo que pasó sobre ellas. Sino en algo más importante, más duradero, más real. En la memoria de todos los que alguna vez tuvieron miedo y decidieron ser valientes de todos modos. En el corazón de todas las mujeres que alguna vez se miraron en el espejo y dudaron de sí mismas y luego salieron a enfrentar el mundo con la barbilla en alto. En la historia de todos los que entendieron que la valentía no es la ausencia de miedo sino la decisión de actuar a pesar de él, como María actuó esa noche de mayo de 1959, en unas escaleras frente al Mediterráneo, con un vestido verde que se volvió armadura y un miedo que se volvió combustible. ¿Alguna vez estuviste en una situación donde alguien intentó hacerte sentir menos, donde sentiste que no era suficiente, donde el miedo te susurraba al oído que te fueras, que no pertenecías ahí, que el mundo era demasiado grande y tú demasiado pequeña? ¿Y sin embargo te quedaste? ¿Diste ese paso adelante? ¿Levantaste la barbilla aunque por dentro estuvieras temblando? Cuéntamelo en los comentarios. Porque cada historia de valentía merece ser contada, y cada persona que alguna vez tuvo miedo y lo enfrentó es, a su manera, María Félix subiendo esas escaleras. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó que la valentía no es la ausencia de miedo sino la decisión de caminar a pesar de él, suscríbete a este canal. Porque mientras haya personas como tú que quieran escucharlas, estas historias de nuestra querida María Félix seguirán vivas. La época de oro no se acaba mientras nosotros la recordemos. Las leyendas nunca mueren. Solo esperan ser contadas otra vez.